Tarta de camarones y palmitos. Con estos ingredientes, usted conseguirá una preparación para 8 personas. Para la masa, necesita 220 gramos de harina leudante, 150 gramos de manteca o margarina, media taza de leche, sal y pimienta a su gusto. Para el relleno, una lata grande de palmitos, 250 gramos de camarones, una planta cortada en cubitos de palta, una taza blanco de apio picado, 2 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de ketchup, sal y pimienta. Otra variante es lechuga cortada en juliana. Preparación. En un bol o en corona sobre la mesa, colocar la harina, en el centro colocar la manteca o margarina, sal y pimienta. Trabajar la manteca e ir agregando la leche y los ingredientes secos, formando una masa no muy dura. Dejarla media hora en la heladera cubierta por un lienzo. Luego estirar y forrar una tartera de 24 centímetros de diámetro, enmantecada y enharinada. Pinchar varias veces el fondo, cocinar en horno moderado de 20 a 25 minutos y cuando esté crocante, retirar. Mezclar en un bol los palmitos, reservando 2, los camarones, reservando unos 20 o 25 para decorar la tarta, el apio y la palta, todo bien picado. Condimentar con mayonesa, ketchup y sal. Rellenar la tarta una vez fría y decorar con la lechuga cortada bien finita, rodajas de palmitos y los camarones sobrantes reservados. Servir fría. Antipasto napolitano. Ingredientes: una lata grande de atún en aceite, un frasquito de hongos en aceite, 10 filets de anchoas, 3/4 kilogramos de langostinos, 150 gramos de picles, una lata chica de morrones, 100 gramos de aceitunas verdes, 100 gramos de aceitunas negras, 200 gramos de jamón cocido cortado en tiritas, sal, pimienta, aceite y vinagre a su gusto. Preparación. En un bol lo suficientemente grande como para que entren todos los ingredientes, colocar el atún con su aceite cortado en trozos, los hongos en la misma forma, los langostinos limpios, los filets de anchoas por la mitad, los picles, los morrones en tiritas de 1 centímetro de ancho, las aceitunas verdes y negras y el jamón cocido cortado también en tiritas de 1 centímetro de ancho. Se mezclan todos los ingredientes y se agrega sal, pimienta, vinagre a gusto y abundante aceite. Se deja reposar hasta el momento de servir. Si se comiera por la noche, lo ideal sería preparar el antipasto por la mañana y en esta forma resultará exquisito. Lengua a la crema. Con estos ingredientes, usted consigue una preparación para 4 porciones. Una lengua, media cebolla, un puerro, 2 dientes de ajo, 8 filets de anchoas, 2 yemas de huevo duro, media taza de vinagre, mostaza a gusto, una taza de mayonesa consistente, aceitunas, 2 pimientos, uno rojo y otro verde, sal a gusto. Preparación. Cocinar la lengua en agua con sal, la cebolla, el puerro y el ajo. Dejarla enfriar y cortarla en tajadas muy finas.
Pasar por tamiz las anchoas y las yemas de huevo duro, agregando el vinagre, la mostaza y la mayonesa consistente. Condimentar y mezclar bien. Colocar las tajadas de lengua en una fuente y cubrirlas con salsa. Decorar con aceitunas y pimientos rojos cortados en aros. Lechón arrollado. Ingredientes: un lechón chico, una cucharadita de sal y otra de pimienta, jugo de 2 limones, una taza de vinagre, una taza de aceite, una cucharada de ají picante, una cucharada de perejil bien picado, un pocillo de vino blanco, 6 hojas de laurel, una cucharada de orégano, 10 o 12 dientes de ajo bien pero bien picados. Preparación: sacar los huesos para que quede solo la piel adherida a la carne, cuidando que el cuerito no tenga pelos. Se lo pone en una asadera, se vuelca todo el condimento sobre el lechón y se deja así unas horas. Luego, se saca todo el condimento, se cuela y lo que queda en el colador se esparce sobre el lechón. Se arrolla, se cose y se lo pone en una cacerola con agua, sal y verduras. Se deja cocinar a fuego lento hasta que esté bien cocido, más o menos unas 2 horas. Se lo saca entonces del agua y sin quitar la tela se prensa. Cuando esté frío, se saca el género usado. Se corta en rebanadas y se sirve acompañado de algunas ensaladas a gusto, rusa, de berros, de lechuga o cualquiera que usted elija. Para el condimento, en un bol mezclar una cucharadita de sal y otra de pimienta, el jugo de 2 limones, una taza de vinagre, una taza de aceite, una cucharada de ají picante, una cucharada de perejil picado, un pocillo de vino blanco, 6 hojas de laurel, una cucharada de orégano, 10 o 12 dientes de ajo bien picados. Dejar un rato para que tome gusto. Antipasto. Ingredientes: una lata de atún escurrido, un frasco de hongos en aceite, 200 gramos de aceitunas descarozadas, 150 gramos de picles, canapés de anchoas preparados sobre rodajitas de pan lacteado untados a su vez con mayonesa, 3 huevos duros, palmitos, sardinas, rodajas de tomates y arrolladitos de jamón crudo. Preparación: colocar en una fuente grande, comenzando por un extremo y en hileras, el atún, los hongos, los canapés, los palmitos, las sardinas y los arrolladitos de jamón, separando una hilera de otra con rodajas de huevos duros, aceitunas o picles, y así sucesivamente hasta completar toda la fuente. Alrededor, hacerle una guarnición de rodajas chicas de tomate. Pierna de cordero en fiambre. Ingredientes: una pierna de cordero, 100 gramos de carne de cerdo, 100 gramos de panceta ahumada o jamón picado, trozos de cordero, un huevo duro picado, 50 gramos de aceitunas, una cucharada de picles o alcaparras, sal y pimienta. Para el caldo, usted necesita una cebolla, una rama de apio, perejil, una hoja de laurel, hueso de cordero,
agua y sal. Otra variante es una ensalada de remolacha para acompañar. Preparación. Quitar el hueso de la pierna con cuidado, tratando de que en lo posible no se abra demasiado. Poner a hervir con abundante agua y sal la cebolla, el perejil, el apio, el hueso de cordero y el laurel. Picar la carne de cerdo y mezclarla con el jamón, trocitos de cordero adheridos al hueso, el huevo duro, las aceitunas, los picles y luego salpimentar. Rellenar la pierna, atarla para que conserve su forma y hervirla en el caldo. Retirar y colocarle un peso encima para prensarla. Servir fría acompañada con ensalada de remolachas. Tomates rellenos de atún. Ingredientes: 6 tomates maduros de tamaño parejo, una lata de atún en aceite, 3 pepinos en vinagre, un morrón en conserva o asado y pelado, mayonesa y 6 aceitunas. Preparación. Lavar los tomates, cortarles la parte superior que luego se usará para taparlos, vaciarlos, lavarlos y escurrirlos. Hacer esto 30 minutos antes de utilizar. Luego, desmenuzar atún, picar pepinillos y medio morrón. Mezclar, rellenar los tomates, colocarles el sombrerito y adornar con hilos de mayonesa, tiritas de morrón y aceitunas. Vitel toné. Con estos ingredientes, usted consigue una preparación para 10 personas. Un pelleto hervido, 8 filets de anchoas, una taza de mayonesa, 100 gramos de crema de leche, jugo de medio limón, 2 huevos duros picados, 50 gramos de aceitunas negras, 2 cucharadas de alcaparras. Preparación. Cortar el pelleto, que debe estar frío en láminas muy finas. Pasar por licuadora las anchoas y el jugo de limón. Incorporar a la mayonesa y la crema de leche ligeramente batida y mezclar bien. En una fuente de servir, colocar una capa de tajadas de carne, untar con una crema y repetir la operación hasta terminar. Espolvorear con huevo picado, alcaparras y trocitos de aceitunas. Servir el vitel toné bien frío. Si la preparación perdiera su textura original, cubrirla con una salsa de mayonesa, crema y jugo de limón. Salmón pintado. Ingredientes: 4 rodajas de salmón de 200 gramos cada una rama de apio, perejil, una cebolla, salsa tártara, pimienta negra y una cucharadita de sal. Preparación. Hervir las rodajas de salmón con las verduras y la sal. Dejar enfriar y colocar en una fuente. Rociar con salsa tártara y espolvorear con pimienta recién molida. Si se desea, se pueden asar las rodajas de salmón a la plancha, enharinándolas de ambos lados. Salpicón de ave. Ingredientes: 2 tazas de ave cocida cortada en juliana, una cebolla grande cortada en rodajas, 3 ajíes cortados en juliana, una taza blanco de apio cortado en juliana, aderezos, 3 tomates cortados en rodajas,
2 huevos duros pasados por aderezo, pepinos cortados en rodajas y sal. Preparación. Sumergir durante 5 minutos la cebolla en agua hirviendo con sal. Hacer lo mismo con la juliana de ajíes, pero por separado. Colar y dejar enfriar. Mezclar el ave con la cebolla, el ají, el apio y el perejil. Condimentar con lo que a usted le guste. Poner en una ensaladera y rodear el salpicón con las rodajas de tomates y pepinos sazonadas con sal. Cubrir con huevos duros pasados por el sedazo. Ranas a la milanesa. Usted conseguirá un plato para 6 personas. Ingredientes: 18 ranas, 3 huevos batidos, 100 gramos de harina, 2 limones, aceite, perejil picado, pan rallado, nuez moscada, sal y pimienta. Preparación. Limpiar las ranas, lavarlas y secarlas sobre un paño. Aplastar un poco, salpimentar y espolvorear con nuez moscada rallada. Pasar las ranas sucesivamente por harina, huevo batido y pan rallado, colocados en distintos platos. Luego freírlas con abundante aceite bien caliente. Servir acompañadas por rodajas de limón y perejil picado. Roscón suizo. Ingredientes: para preparar la masa, usted necesitará masa de hojaldre gruesa de aproximadamente 35 centímetros por 15 centímetros, un huevo batido. Para el relleno, 250 gramos de queso gruyère cortado en láminas muy pero muy finas, 50 gramos de castañas de cajú o nueces molidas, 2 cebollas finamente picadas y 50 gramos de manteca. Preparación. Se prepara el hojaldre. En el centro se colocan las láminas de queso y sobre él la cebolla salteada en manteca y castañas. Arrollar en forma de salchicha para cubrir el relleno y formar el roscón. Humedecer con agua los extremos y cerrar muy bien. Colocar el roscón sobre una placa, pintarlo con huevo batido y rallar con la punta de un cuchillo su superficie. Cocer en horno bien caliente y, si desea, unos minutos antes de retirar, espolvorear la superficie con azúcar impalpable. Perdices en escabeche. Ingredientes: 3 perdices, 3 dientes de ajos, 3 zanahorias, medio vaso de vinagre, una tacita de aceite, 2 cucharadas de pimienta en grano, una hoja de laurel, 2 rodajas de limón y sal. Preparación. Desplumar las perdices, vaciarlas y atarlas para evitar que se deformen. Poner a calentar el aceite en una cacerola grande. Añadir el vinagre, el ajo, las zanahorias, el laurel y salpimentar. Incorporar las perdices y remojar con media tacita de agua caliente. Tapar bien y dejar cocer a fuego moderado durante 45 minutos. Añadir entonces las rodajas de limón, volver a tapar y proseguir la cocción durante 30 o 45 minutos más, según lo tiernas que sean las aves. Servir las perdices al día siguiente acompañadas por ensalada de lechuga y tomate.
Mayonesa de ave. Ingredientes: una gallina o pollo cocido, una papa hervida, 3 zanahorias hervidas, 200 gramos de arvejas cocidas, 100 gramos de aceitunas negras, 2 huevos duros picados, una taza de mayonesa, una cucharada de mostaza, 2 morrones en conserva, una planta de lechuga y una cucharadita de condimento, sal y pimienta. Preparación: deshuesar el pollo o gallina y cortarlo en trocitos pequeños. Cortar la papa y las zanahorias y agregar las arvejas, aceitunas picadas, huevos, mayonesa, mostaza y condimentos. Agregar todo y finalmente agregar la mitad de la lechuga. Moldear la preparación sobre una fuente plana en forma de cilindro y alrededor colocarle la lechuga restante. Decorar luego con los morrones cortados en tiritas. Mousse de paltas. Con estos ingredientes, usted conseguirá un plato para 8 personas. 3 paltas, 2 sobres de gelatina en polvo sin sabor, 2 cucharadas de jugo de limón, 1 cucharada y media de jugo de cebolla, 3/4 taza de mayonesa, 200 gramos de crema de leche batida bien espesa, 1/4 de agua hirviendo, ramitas de berro y gajos de pomelo para decorar este plato. Sal a su gusto. Preparación: preparar la gelatina, hacer un puré con la pulpa de las paltas, agregar los jugos de limón y de cebolla, la sal y la mayonesa. Mezclar todo muy bien. Incorporar la gelatina y la crema de leche mezclando con suavidad. Verter en 8 moldes individuales humedecidos con agua fría, poner en la heladera y desmoldar sobre platos previamente enfriados. Adornar con ramitas de berro y gajos de pomelo. Mousse de pollo y almendras. Ingredientes: media taza de carne de pollo cocida y picada, 1/4 taza de almendras molidas, 2 yemas de huevo, 1 taza de caldo de pollo, 1 cucharada de gelatina en polvo, 200 gramos de queso crema, 1 pizca de pimienta y sal a gusto. Preparación: remojar la gelatina en media taza de caldo durante 5 minutos. Calentar el caldo restante y agregarlo lentamente a las yemas batidas. Salpimentar. Cocer a baño María hasta que espese, revolviendo continuamente. Agregar la gelatina, mezclar hasta disolver y añadir las almendras y el pollo. Poner en frío hasta que la mezcla comience a tomar consistencia y luego agregar el queso. Verter en 2 moldes húmedos y poner a enfriar. Desmoldar y servir con cualquier ensalada de hojas. Lengua a la vinagreta. Ingredientes: una lengua, un puerro, media zanahoria, una ramita de apio, sal. Para la preparación de la salsa para acompañar este plato se necesitan 4 huevos duros, 100 gramos de picles, 100 gramos de aceitunas picadas, 50 gramos de alcaparras, 3 dientes de ajos picados, 3 cucharadas de perejil picado, 3/4 taza de aceite, media taza de vinagre, 1 cucharadita de azúcar, 2 cucharadas de mostaza, sal y pimienta a gusto.
Preparación. Pasar la lengua unos minutos por agua hirviendo y con un cuchillo rasparle la membrana que la cubre hasta quitarla por completo. Colocarla en una cacerola con agua junto con el puerro, el apio y la zanahoria con sal. Cocer hasta que se note tierna. Picar los huevos, las aceitunas, los picles, las alcaparras y el ajo. Poner en un tazón el vinagre, el aceite, el azúcar y la pimienta. Batir bien y agregarle los demás ingredientes. Cortar en rodajas finas la lengua cocida y fría, colocarla en una fuente y cubrirla con la salsa. Dejar en heladera 1 hora antes de servir. Palta con langostinos. Ingredientes: 3 paltas medianas, medio kilogramo de langostinos o camarones, 1 taza de salsa golf, hojas de lechuga y jugo de un limón. Preparación. Limpiar los langostinos y rociarlos con jugo de limón. Cortar las paltas por la mitad y quitarles el carozo. Extraer la pulpa cortándola en rebanadas gruesas para luego cortarlas en dados pequeños. Rellenar nuevamente las paltas con su pulpa y cubrir con salsa golf. Acomodarlas junto con los langostinos en una fuente sobre hojas de lechuga. Jamón al madeira. Con estos ingredientes, usted conseguirá un plato para 4 personas. 4 fetas de jamón cocido de 1 centímetro de espesor. 2 vasos de vino madeira o blanco. 200 centímetros cúbicos de crema de leche. 4 porciones de legumbres hervidas. Sal y pimienta. Preparación. Asar el jamón rociado con el vino madeira en una fuente de horno. Hervir las legumbres, escurrirlas, agregarles la crema batida y parte de la salsa que se forma para asar el jamón. Servir acompañando el jamón. Huevos fru fru. Ingredientes: 6 huevos, 6 filetes de anchoas, 100 gramos de manteca, 6 rebanadas de pan lactal, 1/4 litro de salsa de tomate, 1 cucharadita de conserva de tomate, trufas cortadas en láminas, 250 gramos de berro, vinagre y sal. Preparación. Cocer los huevos durante 5 minutos en agua hirviendo. Dejarlos enfriar y cortarlos en rodajitas. Quitar la corteza al pan, rociarlo con 25 gramos de manteca derretida y tostarlo en el horno. Pisar los filets de anchoas en un mortero junto con el resto de la manteca y unir bien. Una vez frías las tostadas, cubrirlas con manteca de anchoas y poner una rodajita de huevo sobre cada una. Salsear los huevos con la salsa, adornar con una lámina de trufa, servir sobre la ensalada de berros, aderezada con vinagre y sal. Galantina de gallina. Ingredientes para un plato de 10 personas: 1 gallina, 400 gramos de carne de cerdo, 200 gramos de carne de vaca, 200 gramos de jamón cocido, un pancito remojado en leche y exprimido, 4 claras de huevo,
una copita de coñac, sal y pimienta. Para el caldo necesita una zanahoria, un puerro y una rama de apio. Otra variedad es ensalada rusa y huevos rellenos. Preparación: deshuesar la gallina, abriendo la piel por el espinazo con un cuchillo filoso, retirar cuidadosamente el esqueleto, quitar patas y alas, dejando la pechuga adherida a la piel lo más entera posible. Preparar un relleno en la siguiente forma: pasar por la máquina de picar la carne de cerdo y de ternera, el jamón cocido y la miga de pan remojada en leche y exprimida. Colocar esta pasta en un recipiente, salpimentar e incorporar luego 4 claras ligando todo bien. Extender la gallina sobre una mesa, salpimentar y rociar con coñac. Colocar el relleno en el interior y coser los bordes dándole forma redonda y alargada. Envolver en una servilleta y atarla con un hilo fuerte. Colocar en una cacerola con guarnición de verdura y abundante agua y cocinar aproximadamente unas 2 horas. Una vez cocido, retirar y dejar enfriar prensándola bien. Cortar en rodajas y acomodar en una fuente con ensalada rusa. Acompañar con huevos rellenos y servir rodeada de gelatina preparada con el caldo de cocción. Entrada sorpresa. Ingredientes: medio kilogramo de camarones pelados, 2 blancos de apios picados, una lata de palmitos, una manzana cortada en dados, 100 gramos de nueces picadas, 2 morrones verdes o rojos cocidos o envasados, 50 gramos de aceitunas negras, 50 gramos de aceitunas verdes, pepinitos en vinagre, una lata de morrones envasados, 2 huevos duros, 2 tazas de salsa golf. Para la base de este plato se necesitan 3 huevos, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar y una cucharadita de polvo para hornear. Preparación: batir los huevos con el azúcar en batidora durante 5 minutos. Cerner la harina y el polvo de hornear e incorporar gradualmente con movimiento lento. Verter en un molde enmantecado y enharinado y cocer en horno. Dejar enfriar. En un bol, mezclar el apio, los palmitos cortados en rodajas finas, los camarones, las manzanas cortadas en daditos, las nueces y una taza de salsa golf. Moldear esta preparación en un bol que tenga un tamaño igual o menor que la base, prensando los ingredientes con cuidado. Volcar sobre la base, con el resto de la salsa golf cubrir toda la superficie. Terminar de decorar con los morrones, pepinitos, huevos duros cortados en rodajas y finalmente aceitunas. Espárragos con jamón York. Ingredientes: 1,5 kilos de espárragos, 8 tajadas gruesas de jamón York, un sobre de gelatina y una taza de mayonesa. Preparación: hervir los espárragos, escurrirlos y ponerlos sobre una servilleta para sacarles toda la humedad. Colocar un manojo de espárragos en cada feta de jamón y enrollarla ligeramente solo para sujetar. Acomodar en una fuente de horno alargada, diluir la gelatina en 3 cucharadas de agua caliente y agregar la mayonesa.
Decorar con esta mezcla sirviéndose de un cartucho de papel. Entrada de bacalao. Ingredientes: 3 tazas de bacalao cocido, 2 huevos duros, una cebolla grande bien picada, un morrón en conserva, 3 papas hervidas, medio vaso de aceite de oliva, sal y pimienta a gusto. Preparación: colocar las papas cortadas en rodajas cubriendo el fondo de una fuente. En forma escalonada, ir ubicando los huevos cortados en rodajas, tiritas de morrón, la cebolla y el bacalao en forma pareja. Salpimentar y rociar con aceite. Crepes de salpicón de ave. Ingredientes: 12 crepes, 2 tazas de carne de ave bien cocida, salsa bechamel, sal y pimienta. Preparación: prepare los crepes y consérvelos calientes entre 2 platos hondos, puestos sobre un recipiente con agua hirviendo. Pase la carne del pollo por la procesadora y mézclelos con la salsa bechamel bien sazonada con sal y sobre todo pimienta. Recaliente la mezcla. Ponga en el centro de cada crepe una gran cucharada de salpicón. Doble en triángulo y colóquelas en una fuente previamente caliente. Sírvalas inmediatamente. Cóctel de langostinos. Ingredientes: 8 langostinos cortados en 4 trozos, un blanco de apio cortado en juliana, lechuga cortada en juliana y un huevo duro. Para la salsa se necesitan 2 yemas de huevos duros tamizadas, 100 centímetros cúbicos de aceite de oliva, una cucharadita de vinagre, una cucharadita de salsa Perrin, media taza de salsa ketchup y sal. Preparación: distribuir en copas de champagne el apio, los langostinos, muy poca lechuga y trocitos de huevo. Mezclar las yemas tamizadas con el vinagre, el aceite de oliva, la sal y las salsas. Rociar cada una de las copas y servir bien frío. Cóctel de cangrejo. Ingredientes: una lata de cangrejo, una taza pequeña de mayonesa, jugo de un limón, 3 ramas de apio picado, 2 cucharadas de salsa inglesa, una hoja de lechuga, 2 cucharadas de cognac, sal y pimienta a gusto. Preparación: desmenuzar la carne de cangrejo, después quitarle los cartílagos. Mezclar con la mayonesa a la que se habrá añadido el jugo de limón, la salsa inglesa, las ramas de apio y el cognac. Salpimentar. Servir el cóctel muy frío en copas de champagne adornadas con trocitos de lechuga. Budín de alcauciles. Con estos ingredientes, usted logra un plato para 6 personas. 8 alcauciles cocidos, 3 huevos batidos, 200 gramos de crema de leche, 2 cucharaditas de jugo de limón, 100 gramos de pan rallado, sal y pimienta. Preparación:
Desprender con un cuchillo la parte tierna de las hojas y picar los corazones de alcauciles cocidos. Mezclarles el limón, el pan rallado, el queso y salpimentar. Colocar en una fuente enmantecada, mezclar y verter por encima los huevos y la crema de leche. Luego hornear y servir. Caviar en canapé. Ingredientes: una latita de caviar, 18 rebanadas de pan negro o blanco, 100 gramos de manteca, una cucharada de aceite, una cucharada de jugo de limón y cebollas bien picadas. Preparación: mezclar el caviar con el aceite y el limón. Cortar las rebanadas de pan con un cortapastas de forma circular. Enmantecar abundantemente cada porción de pan y cubrirlo con la preparación. Servir sobre servilletas acompañado de pequeños canapés de pan untados con manteca y cubiertos con cebolla muy picada. Aspic de pavita. Ingredientes: 400 gramos de blanco de pavita o una pechuga de pollo bien cocida, 1 litro de gelatina, 3 huevos duros cortados en rodajas. Para acompañar, se aconseja ensalada rusa, 150 gramos de jamón crudo bien picado y mayonesa. Preparación: cubrir un molde redondo con gelatina y dejar enfriar muy bien. Distribuir sobre la gelatina las rodajas de huevo pasadas por gelatina fría, dejar unos segundos hasta que se adhieran y luego colocar el blanco de pavita picado y terminar de llenar el molde con gelatina. Dejarla endurecer. Añadirle el jamón crudo a la ensalada rusa. Colocar en una fuente redonda más grande que el molde en el que se ha preparado el aspic. Desmoldar sobre la ensalada y terminar de decorar con mayonesa. También se puede acompañar con ensaladas crudas. Aspic de langosta. Ingredientes: una langosta limpia y cocida, 1 litro de gelatina, 50 gramos de manteca, una copa de jerez, 200 gramos de crema de leche, 2 pimientos morrones bien pelados. Para acompañar, ensalada rusa, huevos duros y aceitunas. Preparación: colocar una parte de la langosta en 6 porciones y la carne restante picarla y mezclarla con la manteca. Salpimentar. Agregarle una copita de jerez, la crema de leche y 4 cucharaditas de gelatina. Mezclar todo muy bien y colocar en refrigerador. Tomar un molde sabarín, cubrir el fondo con unas cucharadas de gelatina y colocarlo en el refrigerador. Una vez cuajada la gelatina, decorar con rodajitas o trocitos de jamón y tapar con igual cantidad de gelatina. Adicionar encima las 6 porciones de langosta y nuevamente agregar gelatina y dejar coagular. Acomodar la preparación de langosta sobre la capa de gelatina, llenar el molde con gelatina y una vez coagulada, colocar el molde sobre agua tibia para que se despegue. Así, desmoldar sobre ensalada rusa. Decorar con gelatina picada y huevos decorados con mayonesa y aceitunas. Aspic
de atún. Ingredientes para este plato de 6 personas: una lata de atún en aceite, 2 sobres de gelatina sin sabor, 50 gramos de manteca, una taza de leche, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de mayonesa, 2 yemas, una lechuga cortada bien fina en julianas, medio apio picado, 100 gramos de aceitunas verdes y negras, un pepino en vinagre, jugo de un limón, agua o caldo de verduras, sal y pimienta a gusto. Preparación: disolver un sobre de gelatina en media taza de agua fría, dejar reposar, mezclar y agregar una taza de agua hirviendo, una cucharada de jugo de limón y salpimentar. Volcar la gelatina en un molde o en individuales. Dejar en la heladera hasta que se solidifique, retirar y colocar en el molde, en forma escalonada, rodajitas de pepino intercaladas con trocitos de aceitunas negras. Mojar con unas cucharadas de gelatina y volver a la heladera. Colocar en una cacerolita la leche, la manteca y la harina. Poner a fuego bajo y dejar espesar. Retirar, salpimentar y agregarle las yemas mezcladas con el atún y luego dejar entibiar. Disponer otro sobre de gelatina en un cuarto de taza de agua fría y agregar una taza de agua hirviendo, una cucharada de jugo de limón y luego salpimentar. Dejar enfriar sin que se solidifique y entonces mezclar la preparación anterior con el apio y las aceitunas picadas. Volcar sobre el molde y mantener en heladera hasta el momento de servir. Pasar el molde por agua tibia y desmoldar. Arrollado de jamón. Ingredientes: 6 huevos, 100 gramos de harina, una cucharada de sal a su gusto. Para el relleno necesita 8 fetas de jamón cocido, 3 huevos duros, media planta de lechuga, 100 gramos de aceitunas negras, 400 gramos de mayonesa al limón y 2 morrones. Preparación para el pionono. Batir los huevos con la sal a baño María sin dejar que el agua hierva o bien en batidora hasta que estén bien espumosos y espesos. Incorporar lentamente harina cernida, verter en una asadera forrada con papel enmantecado y hornear. Desmoldar y retirarle el papel. Cubrir con un repasador húmedo y arrollar con el repasador adentro. Una vez frío, desenrollar y quitar el repasador. Preparación: untar el arrollado con mayonesa y espolvorear con huevo y trocitos de aceitunas. Cubrir con una capa de hojas de lechuga muy bien escurridas y otra capa de fetas de jamón y luego arrollar. Colocar el resto de la lechuga cortada en fina juliana en una fuente. Sobre el centro colocar el arrollado y cortarlo en rodajas de 3 centímetros de ancho sin dejar que pierda su forma. Untar con mayonesa y decorar con tiritas de morrón. Antipasto mixto. Ingredientes: 6 trozos de berenjenas en escabeche, 8 rabanitos cortados en forma de flor, 50 gramos de picles, una lata de atún grande, 12 corazones de alcauciles, 100 gramos de aceitunas verdes rellenas, 100 gramos de aceitunas negras rellenas, un frasco de hongos en aceite, 3 huevos duros,
12 filets de anchoas en aceite, 12 morrones asados o en conserva y cortados luego en tiritas, aceite de oliva para esta preparación. Preparación: poner en un bol las berenjenas, el atún, los alcauciles, los picles, las aceitunas y los hongos. Rociar con abundante aceite, decorar la superficie con los huevos cortados en cuartos, las anchoas, los morrones y los rabanitos. Caviar en canapé. Ingredientes: una latita de caviar, 16 rebanadas de pan negro o blanco, 100 gramos de manteca, una cucharada de aceite, una cucharada de jugo de limón y cebolla bien picada. Preparación: mezclar el caviar con el aceite y el limón. Cortar las rebanadas de pan con un cortapastas de forma circular. Enmantecar abundantemente cada porción de pan y cubrirlo con la preparación. Servir sobre servilletas acompañados de pequeños canapés de pan untados con manteca y cubiertos con cebolla muy picada. Tostadas con huevos y queso. Ingredientes para preparar este plato: 8 rebanadas de pan tostado, 8 huevos duros, 150 gramos de queso fontina en fetas, 100 gramos de manteca, pimienta y sal a su gusto. Preparación: se descortezan las rebanadas de pan y se tuestan. Cuando estén doradas, se colocan sobre una placa de horno y encima de cada una se pone 2 copos de manteca y una feta de queso. Se mete la placa en el horno y se deja hasta que el queso comience a derretirse, manteniendo luego la placa al calor. Entre tanto, en una sartencita y con muy poca manteca, se van friendo los huevos, procurando que las yemas no se endurezcan. Después se espolvorean con sal y pimienta y a medida que están fritos, se sacan y se colocan sobre las rebanadas de pan. Se puede colocar encima del huevo un filet de anchoa enrollada. Si se desea hacer más sabroso y picante, úntese con mostaza las rebanadas y se les añade una feta de jamón cocido. Sobre estas se colocan el queso y los huevos. Huevos cubanos. Los ingredientes que usted necesita son 6 pancitos de Viena o pebetes, 2 tomates en trozos, una cebolla picada, perejil picado, una papa cortada en cubitos y luego hervida, una cucharada de arvejas, 100 gramos de jamón cocido cortado y a su vez, para completar, un huevo crudo. Preparación: cortar los pancitos sacándoles la parte superior más fina. A las de abajo, sacarles la miga sin romperlos. Preparar la salsa bien condimentada con los 2 tomates, la cebolla picada y el perejil picado. Aparte, hervir una papa y cortarla en cuadritos chicos, agregarle las arvejas y el jamón cocido cortado fino. Rellenar primeramente con la salsa los pancitos en una fuente de horno, luego con la segunda preparación y con un huevo crudo en el medio. Poner en horno hasta que esté el huevo bien cocido y al servirlos, taparlos con la tapa del pancito que se había sacado.
Huevos molets con espinaca. Ingredientes: 6 huevos, espinacas hervidas en agua salada, salsa blanca y manteca. Preparación: cocinar los huevos en abundante agua durante 6 minutos. Picar las espinacas y mezclarlas con 3 cucharadas de salsa blanca y la manteca. Quitar la cáscara al huevo y colocarlo en el centro de un plato rodeado de las espinacas. Decorar con trocitos de pan tostado y servir muy caliente. Huevos en canapés. Ingredientes: 2 flautas cortadas en 6, 6 huevos, sal, pimienta, picado de restos de ave o carne cocida o jamón, salsa blanca o salsa de tomates. A su vez, para completar este plato, se puede hacer con queso rallado. Preparación: corte las flautas de acuerdo a las personas que hay invitadas para formar algo así como cazuelas. Tuéstelas al horno en una asadera enmantecada. Luego, casque en cada una un huevo crudo. Sazónelo con sal y pimienta y cúbralo con el picado de restos de ave o carne cocida o de jamón, ligados con un poco de salsa blanca o simplemente con una buena salsa de tomates. Espolvoree por encima con el queso rallado y gratine los canapés a horno caliente no más de 15 minutos para que el huevo no se cocine completamente. Sirva inmediatamente. Sardinas marinadas. Con estos ingredientes logra un plato para 4 personas. 1 kilogramo de sardinas, una cebolla, una zanahoria, un diente de ajo, 2 hojas de laurel, un manojo de perejil y luego picarlo, un ají verde o un ají en aceite, 250 centímetros cúbicos de vino blanco seco, aceite, harina, vinagre, pimienta y sal a su gusto. Preparación: se prepara este plato de un día para otro. Se limpian las sardinas extrayéndoles las vísceras, se lavan y se secan con un paño de cocina. Se espolvorean con un poco de pimienta y sal, se pasan por harina, se vierte aceite en una sartén y cuando esté caliente se fríen las sardinas por ambos lados. Se escurren y se colocan una junto a la otra en una fuente honda. En el mismo recipiente donde se han freído las sardinas, se echa un poco más de aceite y se incorporan la cebolla cortada en rodajas muy finas, la zanahoria raspada y picada finamente, el perejil, aplastado el ajo, el laurel y el ají cortado en tiras muy finas. Se sazona la verdura con sal y pimienta y se rehoga un poco añadiendo después el vino blanco seco, un vaso de vinagre y otro de agua. Se hace hervir a fuego lento durante 10 minutos. Se vierte después el líquido juntamente con las verduras sobre las sardinas y se deja así durante 24 horas en un lugar fresco. Se sirven las sardinas frías. Anchoas con papas y salsa. Ingredientes para un plato de 4 personas. Una anchoa de aproximadamente 1 kilogramo, 400 gramos de tomate al natural, 500 gramos de papas, una cebolla, unas ramitas de perejil, 2 hojas de laurel, unas aceitunas negras,
un poco de harina, aceite, pimienta y sal. Preparación. Se limpia la anchoa, se pelan las papas y se cortan en rodajas de medio centímetro de espesor. Se pica la cebolla, se pone en una cazuela ovalada y se rehoga en 5 cucharadas de aceite. Se añaden las papas, se salan, se remueven y pasados unos minutos se añaden los tomates en trozos, las aceitunas, las hojas de laurel y la mejorana. Si la salsa se consume demasiado antes de que se terminen de cocer las papas, se agrega un poco de agua caliente. Se cuecen las papas con el recipiente tapado, removiendo de vez en cuando. Y finalizada la cocción, se espolvorea con perejil picado y se deja al fuego unos segundos más. Se reboza la anchoa en harina por ambos lados y se fríe en aceite hirviendo con sal y pimienta. Después se la pone en la fuente de horno y se deja unos 15 minutos. Se vuelve a poner las papas al fuego, se coloca la anchoa en la misma cazuela y se deja sazonar dando la vuelta cuidadosamente. Se puede presentar a la mesa en el mismo recipiente de cocción o bien en una fuente, acompañada de las papas y cubierta con la salsa. Horst Dubré rápido. Ingredientes: salsa golf, 4 tomates, 4 pepinos, 4 alcauciles hervidos, algunas hojas de lechuga, 200 gramos de carne de cerdo hervida, 200 gramos de pechuga de pollo hervida y a su vez 2 huevos duros. Primera preparación. Cortar 3 tomates y los huevos en tajadas, los pepinos previamente pelados en rodajas, haciéndoles un tajo en un lado, el pollo y la carne de cerdo en trozos y separar los alcauciles en hojas para utilizar las más tiernas. Segunda preparación. Tomar una fuente redonda y formar una corona en el borde con las hojas de los alcauciles. Acomodar en el centro la lechuga y formar otra corona un poco más chica con las carnes, alternándolas con rodajas de pepino, huevos, tomates. Cortar el tomate restante en forma de flor, ponerlo en el medio de la fuente y rellenarlo con trocitos de pepino. Espolvorear todo con sal y servir acompañado de salsa golf. Paté sorpresa. Ingredientes: 1/4 kilogramo de carne de cerdo, 1/4 kilo de carne de hígado de ternera, 150 gramos de panceta, 4 cucharadas de vino blanco dulce, 4 cucharadas de cognac, sal, pimienta, una pizca de canela, manteca y 6 huevos duros. Preparación. Se cortan en dados la carne de cerdo, el hígado de ternera y la panceta. Se deja marinar todo esto en las cucharadas de vino junto con las de cognac durante unas horas. Se pica todo, luego 2 o 3 veces muy bien. Se sazona con sal, pimienta y se le agrega canela. Se pone la mitad de la preparación en un molde de budín inglés enmantecado y se acomodan los huevos duros cortados y luego se cubre con el resto del picado. Se aprieta bien y se cuece a horno moderado. Luego se deja enfriar y se corta en rebanadas. Se sirve acompañado de una ensalada de tomates.
Langostinos a la indiana. Ingredientes: 1/4 taza de manteca, 1/4 taza de harina, media cucharadita de sal, una pizca de pimentón, media o una cucharadita de curry en polvo, 1 taza y media de leche, 1 taza y media de langostinos pelados, 3 cucharadas de salsa ketchup, 1/4 taza de jerez, 2 tazas de arroz y perejil picado. Preparación: derrita 1/4 de taza de manteca en una sartén amplia, añada 1/4 de taza de harina, la media cucharadita de sal, la pizca de pimentón y el curry en polvo. Mezcle bien y agregue la taza y media de leche. Cueza suavemente, revolviendo hasta obtener una salsa espesa. Retire del fuego e incorpore la taza y media de langostinos pelados, la salsa ketchup y el jerez. Caliente unos minutos más. Prepare el arroz blanco con aderezo de un poco de manteca y póngalo en una budinera durante unos minutos. Desmóldelo en una fuente, vierta en el centro y alrededor los langostinos con la salsa. Espolvoree por encima el perejil picado y sirva inmediatamente. Gelatina de langostinos. Ingredientes: 500 gramos de langostinos o camarones, 200 gramos de atún en aceite, 3 anchoas saladas, 200 gramos de manteca, 25 gramos de gelatina en polvo, pepinillos en vinagre, un morrón en vinagre, huevo duro, sal, limón y coñac. Preparación: poner a remojar la gelatina en agua fría durante 5 minutos. Luego, agregar medio litro de agua caliente y dejarla enfriar. Picar finamente el atún y las anchoas bien limpias. Colocar la manteca en un bol un poco ablandada. Trabajarla enérgicamente con cuchara de madera hasta que esté como una crema. Pasar por un tamiz el atún y las anchoas picadas y dejar caer en la manteca. Luego añadir una cuchara de coñac y mezclar todos los ingredientes a la perfección. Condimentar con sal y pimienta a gusto y cuando la gelatina está algo espesita, como si fuese aceite, agregar los langostinos, revolver bien y verter la preparación en un molde para budín, con un agujero en el centro y humedecido. Llenar hasta la mitad el molde y colocar en la heladera para que se solidifique. Cortar los pepinillos en rodajitas, acomodar con una tirita cada una de pimiento, formando un disco para decorar. Apenas la gelatina se haya solidificado, retirar de la heladera y decorar las paredes con discos de pepinillos de manera que queden pegados al recipiente. Disponer sobre la gelatina la mezcla de manteca, atún y anchoas. Nivelar la superficie y poner nuevamente en la heladera durante 1 o 2 horas. En el momento de servir, sumergir 1 minuto el molde en agua hirviendo y desmoldarlo sobre un plato enfriado previamente en la heladera. Decorar con huevos duros, aceitunas negras, gajitos de limón, rabanitos o lo que usted desee. Langostinos Lanai. Ingredientes: 1 taza y media de harina, media taza de maicena, 1/4 taza de harina de maíz, media cucharadita de polvo de hornear, un huevo batido, media taza de leche, 1 taza y media de agua, 2,5 kilogramos de langostinos y grasa de cerdo. Preparación: mezclar muy bien la harina común
con la maicena, la harina de maíz y la cucharadita de polvo para hornear. Agregar el huevo batido, la leche y la taza y media de agua a la preparación. Mezclar rápidamente con un batidor hasta que quede una consistencia suave. Si fuera necesario, agregar más agua porque la mezcla debe ser muy liviana. Lavar y limpiar bien los langostinos dejándoles las colas. Introducirlos en la mezcla hasta que se impregnen bien y luego freírlos enseguida en grasa de cerdo bien caliente. Deben quedar ligeramente dorados. Luego, escurrirlos en un papel y servir enseguida. Huevos marquesita. Estos son los ingredientes que usted necesita para realizar un plato rápido e improvisado. Torrijas de pan, leche, huevo batido, aceite, rebanadas de jamón cocido, queso fresco o gruyère, huevos fritos y perejil picado. Preparación. Preparar las torrejas de pan de 1 centímetro de grosor, pasarlas por leche, huevo batido y freírlas luego en aceite. Poner las torrejas en fuentecitas de horno individuales y sobre cada una colocar una rebanada de jamón cocido, encima una rebanada de queso y derretir al horno. Cuando estén casi listas, preparar tantos huevos fritos como sean las fuentecitas y colocarlos encima espolvoreados con perejil picado. Servir los huevos enseguida. Huevos rellenos gratinados. Ingredientes: 3 huevos hervidos, 6 filets de anchoas, media cucharadita de perejil picado, 1 cucharada de manteca, pimienta, jugo de limón, crema o manteca derretida. Preparación. Cueza 3 huevos en agua hirviendo durante 12 minutos. Pélelos y córtelos por la mitad a lo largo. Retire las yemas y píselas junto con los filets de anchoas, el perejil finamente picado, la cucharadita de manteca, la pimienta y el jugo de limón. Rellene las claras con esta pasta. Disponga los huevos en una fuente enmantecada, báñelos con la crema o la manteca derretida y gratine durante 5 minutos en horno caliente. Una vez gratinados, servir inmediatamente. Bastoncitos de queso gruyère fritos. Con estos ingredientes, usted consigue un plato para 4 personas. 300 gramos de queso gruyère, 200 gramos de harina, 200 centímetros cúbicos de leche, 2 huevos, aceite y sal. Preparación. Se corta el queso en bastoncitos gruesos y largos como el dedo pulgar. Se prepara la pasta de esta forma. Se pone la harina en un bol, se vierte poco a poco la leche fría, removiendo con un batidor para evitar que se formen grumos. Se echa un poco de sal, se añaden 2 cucharadas de aceite y una a una las yemas, dejando aparte las claras. Se baten las claras a punto de nieve con un batidor y se incorporan a la pasta mezclando con mucho cuidado para que no bajen. En una sartén para frituras se pone a calentar aceite abundante, se rebozan los palitos de queso en la pasta y después se fríen en el aceite, que no debe estar muy caliente, para permitir que la pasta que envuelve los palitos se infle bien. Cuando estén muy dorados, se retiran y se sirven calientes.
Huevos vistosos. Ingredientes: 8 huevos duros, 4 tomates pequeños y duros, una lechuga, un sobre de mayonesa, una anchoa salada, 20 gramos de alcaparras, 20 gramos de manteca, aceite, limón, pimienta y sal a gusto. Preparación: pelar los huevos, quitar una tapita de la extremidad más redondeada y extraer la yema. Poner todas las yemas en un mortero, añadiendo la anchoa sin espinas y picada, las alcaparras picadas también y la manteca ablandada. Remover bien hasta obtener una pasta homogénea con la que se rellenarán los huevos. Cortar la lechuga muy fina y colocarla sobre una fuente, condimentándola con aceite, limón, sal y pimienta. Cortar los tomates y sacarles el jugo y las semillas. Colocar los huevos derechos y al igual distancia sobre las ensaladas y poner un medio tomate sobre cada uno, que formará como el sombrero de un hongo. Esparcir sobre cada tomate un poco de mayonesa, formando motas amarillas que resaltarán de un modo vistoso. Guardar este entremés en la heladera hasta ser servido. Esta receta es especial para las fiestas de Pascua.